Bueno, como siempre, un gusto poder estar acá, compartir un ratito con ustedes y pues ya sabemos que esto que va a ser grabado va para la página de YouTube del hermano Manuel, que se ha encargado bastante de pues predicar, ¿verdad? Y de mandar todo tipo de estudios que son bien interesantes. Ahí cuando yo puedo, siempre escucho y los temas que se han tratado acá, máxime que se ha estado tratando libro por libro. Y bueno, ya hoy llegamos al capítulo 16 de Marcos y ya es un libro más que se repasó, que se estudió con diferentes hermanos que han puesto ahí su empeño para poder explicar y poder señalar algunos puntos importantes que puedan ayudarnos a comprender un poquito más acerca de la historia o del evangelio que trajo Jesús y que tiene que ver con la vida de Jesús, tiene que ver con sus enseñanzas. Y pues en este capítulo 6 vamos a ver una pequeña introducción en cuanto a lo que vamos a puntualizar en este capítulo para que podamos ir comprendiendo y para que los espectadores, pues, cuando puedan y tengan el gusto, puedan tenerlo ahí en video para que puedan repasar y puedan, pues, analizar un poco todas estas cosas que se han dicho. Así que, primeramente, quiero humildemente agradecer de verdad, de todo corazón, a mi hermano Manuel por invitarme a esto. También quiero agradecer a los hermanitos que están acá en la plataforma, que han tomado el tiempo para entrar acá y poder escuchar y poder, pues, ayudarme con la participación de esto. Probablemente en algún momento dado, no sé si algún hermano, bueno, yo veo a Manuel, ¿verdad? Porque él tiene el factor de poder controlar el Zoom. Entonces, en algún momento yo quisiera que algún hermano me ayude, o hermana y por igual, me ayude con buscar ciertos pasajes de la Biblia para que él también o ella también pueda leerlos y así poder entonces tener un poco más de fluidez en cuanto al tema que se está tratando, porque al menos a mí me gusta mucho, quiero recordar esto, me gusta mucho dejar esas dos variantes, ¿verdad? La primera es bueno la información, es bueno saber, pero eso no nutre realmente el crecimiento espiritual. Saber y entender simplemente es eso. Es como no conocer algo y ahora saberlo. Pero ¿qué se hace con esa información? Eso es lo que se hace con la información, es lo que nutre, es lo que alimenta nuestro estado espiritual y nuestra fe, nuestra confianza, nuestra obediencia, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, es bueno tener esa eh, fluidez en cuanto al apoyo de algunos hermanos que quieran aportar, ya sea a los pasajes, leer los pasajes o alguna opinión personal, ¿verdad? Creo que el orden es que después de esto se haga algunas preguntas, pero miren, créanme que en eso a mí no, para mí no hay ningún problema. A veces no hay preguntas, a veces es tan claro, a veces es tan repetitivo, lo que ya uno sabe, lo vuelve a escuchar y dice, pues yo no tengo preguntas, ¿verdad? Entonces, si no existen pregunta alguna, no hay ningún problema. Sin embargo, yo tal vez durante el tiempo que me toque y ustedes me acepten, yo voy a generar ciertas preguntas, pero no con el fin de probarlos o ver qué tanto saben y todo eso. No es mi forma, sino simplemente para la reflexión, porque yo me guío mucho a que todos estos estudios tienen que tener como propósito, otra vez, el punto de que me ayude en mi vida cristiana. Entonces, a veces se necesita reflexionar por medio de preguntas y por medio de también buscar en la Biblia, de leer, etcétera, mientras se lleva la línea, la columna vertebral de lo que se está analizando y estudiando. Voy a compartir pantalla y vamos a ir viendo algunos puntos importantes entonces en cuanto a lo que me toca ofrecerles a ustedes en el asunto de Marcos capítulo 16. Estamos en la recta final. Esta es la recta final. Marcos escribió hasta el capítulo 16, pero hay algunos puntos a tratar porque yo sé que también ustedes tienen un conocimiento previo. Es decir, ya conocen ciertos puntos de este capítulo
que seguramente van a querer o van a sentir la necesidad de que sean tocados. Probablemente los pueda tocar, probablemente no. Recuerden que la Biblia tiene esa magia, esa cosa tan bonita, ¿verdad? Que lo que por más que una persona estudie, eh, encuentra respuestas y todo esto, hay personas que eh, sin meterse a fondo en la Biblia, pueden tener una respuesta porque leen las escrituras. Entonces, no es tanto el hecho de abarcarlo todo, diccionarios, comentarios, es bueno, claro que es bueno y el que pueda hacerlo, pues adelante. Pero a veces la palabra de Dios, ella es única, porque ella es la que se pregunta, ella es la que se contesta. Entonces, muchas veces hay hermanitos, hermanitas que se le viene un pasaje a la mente o leyeron ese pasaje y dan luz a lo que realmente se está proponiendo, ¿verdad? La introducción al estudio de Marcos 16 lo vamos a tomar en cuenta como el amanecer de la resurrección. Este es el capítulo, es un capítulo esencial porque este capítulo demuestra la resurrección y esta es la base que consiste de toda nuestra fe, de toda nuestra creencia. ¿Es usted cristiano o dice ser cristiano? Pues entonces recuerde que la fuerza de nuestra fe radica en la resurrección. Y en Marcos capítulo 16 según lo que vemos en el contexto histórico, podemos observar que este capítulo es el punto candente, el punto de ebullición, ¿verdad? Ustedes la ponen a calentar agua y lo que quieren es que el agua hierva, pero ahí va calentando, calentando, pero llega un momento en que empiezan a soltar burbujas y usted dice, ya va a hervir el agua. Ahí este es el punto, capítulo 16 de Marcos, estamos ya en el punto de ebullición. ¿Por qué? Porque presenta la resurrección de Jesús. Y este capítulo marca un punto de inflexión, es decir, cuando hablo de un punto de inflexión es un punto donde todo va a cambiar, donde todo se centra ahí, donde va a marcar un antes y un después. Y esto es en toda esta narrativa, en todo este fundamento en el cual nosotros nos llamamos cristianos, pues ahí es donde vamos a observar esa importancia fundamental. La importancia fundamental, es decir, que viene del fundamento. Y es tan importante porque la resurrección no es solo un evento histórico, no es, no es algo que sucedió y ya, no se puede ver así, sino también es un pilar de conocimiento, de aportación y de salvación que está fundamentado en una situación de pura victoria. Es decir, el Señor lo crucificaron, el Señor lo insultaron, lo golpearon, sus discípulos se dispersaron. Esto en cualquier situación, de cualquier índole humana, esto denota un fracaso. Usted pone un negocio y nadie le compra y tiene que botar el producto porque se le está poniendo malo. La inversión que hizo ni siquiera pudo recuperar la inversión. Es un fracaso. Usted estudia y se prepara y saca la universidad, pero cuando va a buscar trabajo nadie le da trabajo. Entonces, todas estas condiciones las personas ven como un fracaso. Sin embargo, lo que nosotros vemos como un fracaso llega siendo el pilar de nuestra fe, llega siendo el fundamento que muestra la victoria sobre las dos condiciones que el ser humano jamás va a poder vencer, que es el pecado y la muerte. La muerte, el pecado y la muerte son condiciones humanas que por más que usted diga, yo no voy a hacer o yo no voy a pecar o yo no lo puede hacer solo como una persona. Estamos inundados. Vea, métase usted a Instagram, métase usted a los Reels de Facebook, métase usted a los Shorts de YouTube, métase usted donde usted quiere en Internet y la mayor parte del tiempo usted va a encontrar, y eso como la como la internet funciona con algoritmos, si usted se mete a ver mucho de algo, después ellos captan qué es por medio de inteligencia artificial, que el concepto se llama machine learning,
y ellos captan qué es lo que usted usualmente ve más, le gusta más, y ellos después con el algoritmo le empiezan a tirar. El algoritmo es un sistema de computación que encierra o engloba lo que usted más observa, lo que usted más escucha. Entonces, cuando eso pasa, el algoritmo, cuando yo veo mucho acerca de zapatos o de camisas, entonces el algoritmo encierra eso como un gusto muy profundo, entonces le empieza a tirar más y más y más y más y más para guiarlo a que usted consuma. Ese es el propósito de los algoritmos en Internet y la inteligencia artificial en este ámbito. Entonces, con esto lo que quiero decir es que cuando usted se fija o usted tiene un deseo profundo de querer filosóficamente encontrar un sistema donde a usted lo haga sentir mejor, donde usted lo haga sentir valioso, donde usted lo haga sentir como una persona que sí puede, que no debe rendirse, que debe seguir adelante, que bajo las circunstancias y las penurias siempre hay un nuevo amanecer y usted todo eso le encanta, todo eso le gusta, entonces el algoritmo le empieza a tirar todo este tipo de filosofías. Y no es que esté mal, solamente que generalmente todo este tipo de filosofías lo que persiste en enseñar es la capacidad humana para alcanzar metas, la fuerza del ser humano, el poder del ser humano para hacer muchas cosas. Y sacan de la ecuación de que en el pecado y la muerte el ser humano no puede hacer absolutamente nada. El ser humano puede proponerse no pecar, pero tarde o temprano la tentación, el mundo, las condiciones, sus propios deseos lo van a llevar a pecar. Entonces, sin Dios, sin Cristo, no se puede vencer el pecado y mucho menos la muerte. Sin embargo, tenemos aquí a Jesucristo, un hombre fue muerto en la cruz, que el mundo lo ve como una pérdida, pues no, al contrario, él ganó, él triunfó, él hizo victoria en la cruz, hizo victoria en la resurrección, venciendo lo que nadie puede vencer, que es el pecado y la muerte. Y no solamente eso, sino que la importancia fundamental está en que no solamente es esa victoria de vencer la muerte y el pecado, o el pecado y la muerte, sino que también nos brinda a nosotros la oportunidad de hacer lo mismo. Nos brinda a nosotros la ventaja de ofrecernos la promesa de vida eterna a todos los creyentes. Entonces, esto es una importancia fundamental. Otra característica que se tiene que percibir en los 20 versículos que vamos a leer de capítulo 16 de Marcos es la estructura narrativa. Mire, esto de la estructura narrativa es importante. Mayormente tienen que poner mucha atención las mujeres. ¿Saben por qué, mujeres, hermanas? Porque nunca en la historia se le ha dado tanta importancia en, en la conducción de la salvación a la raza humana por medio de Cristo Jesús que a las mujeres. Es decir, a las mujeres en el Nuevo Testamento se le exalta a la mujer. Y esta estructura narrativa empieza haciendo o demostrándonos la importancia que tiene que ver la mujer la que sigue a Cristo como discípula de Cristo, como Cristo, como el Espíritu Santo, que es el que reveló todo esto, le da un carácter tan importante a las reacciones, a las condiciones, a las decisiones y a la confianza que las mujeres, en este caso, en este papel que van a jugar acá, demostraron. Es algo increíble cómo el Espíritu Santo nos revela la importancia y y la fuerza que las mujeres en el papel que iban a trabajar aquí en esta estructura narrativa. Cuando hablamos de estructura narrativa, estamos hablando de cómo es que nosotros leemos esto, cómo es que se está narrando esta historia, ¿verdad? Y esa estructura es la que sostiene esa historia, es con las mujeres. Entonces le da un punto de importancia tan grande a las mujeres
que en realidad para la época en la que pasaron estas cosas, es increíble el papel que juegan las mujeres ahí y la importancia que se les da. Por eso esta estructura narrativa inicia con las mujeres dirigiéndose al sepulcro y encontrando la tumba vacía y recibiendo el anuncio de la resurrección. Es decir, imagínense, hay características tan importantes, que son mujeres que ahorita vamos a ver más sobre esto, pero que van al sepulcro porque tenían ellas habían tomado una decisión importante y era servir al maestro. Y a pesar de que escucharon de él tantas promesas y tantas cosas, a él lo mataron, a él lo crucificaron. Casi que no hubo ni tiempo, casi no había tiempo ni para sepultarlo, ni para darle la sepultura que las costumbres de esa época demandaban. Pero ellas estaban ahí atentas a seguir adelante sin importar la condición ni lo abrumador que era el concepto de que él ya había muerto. Y ellas son las que iban, y los discípulos estaban escondidos, pero ellas fueron, ellas es que es increíble esto. Ellas tenían ese deseo de seguir sirviendo al maestro a pesar de que ellos habían visto de que él había muerto. Y no solamente el deseo de servir, sino lo que iban a hacer, el papel importante que iban a desempeñar. Encontraron la tumba vacía y pues claro, era natural pensar, ¿y ahora qué? Pero no quedaron ahí simplemente viéndose las caras unas a otras, sino que Dios, sabiendo esa importancia del papel crucial que iban a jugar que iban a hacer esas mujeres, pues reciben anuncios de alguien que está ahí, de un joven que está ahí y que, bueno, por otros pasajes y todos sabemos que era un ángel. Entonces es un relato que conecta directamente con el corazón de la fe cristiana, pero con el puente que juegan las mujeres para eso. Entonces, es algo que debería ponerse mucha atención en cuanto a esto. Siempre se habla de los discípulos, de los hermanos, de los varones y todo esto, pero que las mujeres, bueno, tengan en cuenta, hermanas, que Dios no las tiene aparte y que ustedes juegan un papel importantísimo en el plan de Dios para salvar a la humanidad. Por último, tenemos los desafíos textuales. Y esto recuerden que es solo una introducción, ¿verdad? No vamos a tocar esto punto por punto, pero sí es una fuente que nos va a ayudar a reconocer, según los pasajes que leamos, algunas cosas que debamos resaltar. Sin embargo, hay desafíos textuales. El capítulo de Marcos 16 presenta estos desafíos porque incluyen debates sobre la autenticidad de los últimos versículos, del versículo 9 al versículo 20. Y estos debates hasta el día de hoy continúan. Lo que ha generado pues son discusiones académicas, teológicas, muy significativo. Es decir, no estamos hablando de personas que están ahí nada más hablando y ya. Son personas muy preparadas, con estudios muy avanzados, pero que no se pueden poner de acuerdo en cuanto si el versículo del 9 al 20 es lo que llaman espurio, es lo que dicen que no es parte de la revelación que el Espíritu Santo le dio a los discípulos que escribieron, en este caso Marcos, y que generalmente llega hasta el versículo 8 o 9 por ahí, porque recuerde que antes no, las cartas no se dividían por capítulos ni versículos. Entonces llegaba hasta el punto este del versículo entre 8 y 9. Y los demás no están en algunos manuscritos que se consideran valiosos porque eran los que estaban próximos a los eventos que pasaron Jesús y sus discípulos. Pero esto ha generado mucha discusión y en realidad yo lo que quiero es que nosotros, más que entrar en una polémica de discusión, porque no es que quiero minimizar a nadie acá, pero estamos hablando de que personas muy estudiadas, dedicadas completamente al estudio, no comen más que estudio.
no duermen más que estudio, no hacen nada más que estudiar y tienen acceso a todas estas informaciones y tienen acceso incluso a estos manuscritos y todo, aún siguen discutiendo. Entonces, humildemente, hermanitos, nosotros qué podemos descubrir o qué podemos decir que, que marque un punto definitivo en cuanto a que si es un texto que debería dejarse o ponerse. No, solamente vamos a tocar algunos puntos importantes que nos va a estimular a pensar que así como está, así como lo leemos del 9 al 20, así tiene que ser, nada más. Y debemos aferrarnos a este concepto, porque es un bien para nosotros. Si usted no se va a dedicar a estudiar griego o hebreo, ni va a viajar a Israel, ni va a ir al Vaticano a buscar estos manuscritos, ni va a ir a hacer debates públicos ante sociedades organizadas y bien preparadas, ¿para qué va usted entonces a tratar de buscarle cinco patas al gato? No hay necesidad. Pero sí debe de haber un refuerzo en el conocimiento básico de nosotros, donde podamos respirar a gusto y decir, está bien, ellos no se ponen de acuerdo, pero yo acepto que estos versículos sí deben de estar ahí, sí tienen que estar ahí. ¿No? Ok, entonces, en primera instancia, veamos acerca de este título que puse, que es la preparación de las mujeres, o sea, ¿qué se refiere con esto? Fe en acción, esto es lo que me encanta de las hermanas. Eh, por algo Dios, por algo el Espíritu Santo le dijo a Pablo que escribiera que no le permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre, no porque la mujer sea menospreciada, sino porque la capacidad de la mujer es más, eh, es más grande que la del hombre. Es decir, el hombre es más básico, el hombre es más lineal, la mujer es más astuta, la mujer es más, tiene una visión más amplia que la del hombre. El hombre se enfoca en algo, la mujer abarca cosas que amplían más. Y entonces, ahora, ¿esto no sería mejor entonces? ¿Para qué Dios dice que la mujer no sea la que ejerce autoridad, sino el hombre? Bueno, porque primeramente Dios lo manda, eso con eso nos debe bastar. Y segundo, porque la mujer fue creada para ser ayuda idónea del hombre. Es la mujer la que ayuda al hombre. Es la mujer la que impulsa y le da al hombre lo que le falta al hombre. No es la mujer la que tiene pues el mandato de Dios, ni tiene tampoco la autoridad para hacer muchas cosas, pero sí tiene y está capacitada y está hecha para ayudar al hombre a que todas las cosas que el hombre se proponga hacer terminen en éxito. Eh, el hombre sin la mujer, pues lamentablemente, y yo estoy ahí incluido, pues no es un hombre completo. ¿Verdad? El hombre completo es la que puede tener su mujer y la mujer lo complementa con todo aquello que el hombre necesita como responsable e imagen de Dios y responsable de las cosas de Dios, es decir, de lo que Dios ordena, llegar al cumplimiento que tiene que hacer. Y por eso es que hoy y los próximos viernes que me toque a mí, vamos a tocar algunos aspectos sobresalientes de las mujeres que ustedes, hermanas, podrían también, pues, percibir y hacer suyos para ponerlos en práctica en un dado caso que se necesite, o como siempre se necesita, para el bien y para el avance de la iglesia del Señor. La fe en acción, la mujer tiene esa capacidad de acción. El hombre piensa y piensa y piensa y repiensa y se queda pensando toda la noche si lo hace, si no lo hace, si sigue, si no sigue, y empieza a ver posibilidades, y es que esto, y es que el otro, ¿verdad? Hasta que la mujer llega y dice, no, vamos a ponernos las pilas, a hacer lo que tenemos que hacer, vaya aquí, vaya allá, pague esto, compre esto, agarramos esto y actuemos. Deje de estar dándole vuelta tanto al asunto y vámonos a hacer las cosas, ¿verdad? Claro,
hay excepciones a la regla, ¿verdad? Hay mujeres que, no sé, ya por ser la crianza, pues actúan de esa manera, de que no sé, y me confunde. Y hay hombres que son de acción, ¿verdad? Hay hombres que, pero son excepciones a la regla. La regla en general es que la mujer es más emocional. La mujer es emocionalmente, ella impulsa más lo que es emocionalmente hablando. Entonces, no le permite tanto estar ahí analizando, sino ella es, vamos a hacerlo, ya. El hombre no es emocional, el hombre es más de meditar, de reflexionar y de estar dudoso si dar ese paso es correcto, ¿no? Cosas así, ¿verdad? Entonces, aquí en esta situación ocupábamos, y vamos a leer el versículo 1, ocupábamos la acción de la mujer, que no se quede viendo para el ciprés, como decimos aquí, que no se queden viendo el palo seco, sino que se muevan. ¿Y quién mejor para esto que las mujeres? Por eso habla de fe en acción. Estamos hablando también de la madrugada del primer día, que generalmente nosotros hablamos acerca del primer día, ¿verdad? Nos reunimos el primer día de la semana. Laboralmente hablando, todo el mundo dice que va a trabajar, pero en realidad no. El primer día de la semana, todos sabemos que el día empieza con el domingo, se cuenta como el primer día de la semana. Y así entonces, lunes sería el segundo, martes el tercero, miércoles el cuarto, jueves el quinto, viernes el sexto y sábado el séptimo. Y otra vez el domingo primer día. Pero estamos hablando acá de la costumbre judía, entonces tenemos que observar un poco acerca de qué pasó con estas mujeres el primer día de la semana, lo que nosotros llamamos domingo. Y esperanza ante la tumba. Imagínense ustedes, yo solo me imagino, porque eso no está escrito, pero teniendo en cuenta la psicología del hombre, eh, llegar ahí, ver la tumba vacía y entonces quedarse ahí pasmado, pensando un montón de cosas sin actuar. Más miedo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Se robaron el cuerpo. ¿Quién sería? Ahora nos van a echar la culpa a nosotros y entonces ahora sí nos van a arrestar, ahora sí nos van a matar, ahora sí, y es un puro miedo y una pura confusión, ¿verdad? La actitud de la mujer aquí, a pesar de que quedaron así como, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Por qué está esto así? La mujer simplemente no iba a quedarse quedita con ese sentimiento, sino que iba a averiguar realmente qué es lo que iba a pasar. Por eso es que otra vez el Espíritu Santo resalta en estos escritos el trabajo de la mujer. Bienaventurada ese tipo de mujer. Dice Marcos 16:1, tomando en cuenta ya lo que vamos a ver en cuanto a ese título que vimos anteriormente, y es que dice el versículo 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir. Entonces, cuando hablamos del día de reposo, estamos hablando de lo que comúnmente decimos sábado, ¿verdad? La palabra sábado en los judíos, que era un término hebreo, el idioma que ellos hablaban, el Shabbat, no sé si lo pronuncio bien, porque yo no sé hebreo. Y en la época en la que Marcos está escribiendo, Marcos no lo está escribiendo a judíos, lo está escribiendo a romanos, a gente gentil, gente que no es judía. Y entonces el concepto del día de reposo era un concepto pues de los judíos, era para los gentiles, para nosotros, si hubiéramos estado en esa época, decimos, ah, bueno, eso es una costumbre que tenían los judíos, según la ley de Moisés. Bueno, entonces, el asunto es que en el versículo 15, perdón, en el capítulo 15 de Marcos habla acerca de todo lo que le pasó a Jesús en la crucifixión. Entonces, el problema es que ya Jesús lo habían crucificado
y ya estaba por llegar el día de reposo. En el día de reposo, ningún judío, sea hombre o mujer, podía hacer ningún tipo de labor, nada. Y había más bien costumbres más estrictas que las que planteaba la ley de Moisés. Eh, en la ley de Moisés se hablaba de que Dios había dicho, Dios había dicho que el día de reposo nadie tenía que trabajar. Y había un hombre que en el día de reposo estaba recogiendo leña. Estoy hablando de cuando los israelitas estaban en el monte Sinaí, estaban acampando ahí y encontraron a ese hombre juntando leña en el día de reposo. Fueron a Moisés, le dijeron lo que había pasado. Moisés consulta con Dios y dice Dios que muera irremisiblemente, porque Dios no estaba dispuesto a que se burlaran de sus mandamientos. Y era una lección que tenía que aprender todo Israel. Ese es el Dios estricto que tenemos hasta el día de hoy, pero que, bueno, eh, eh, igual es abundante misericordia. Pero había una lección que aprender ahí, porque ese hombre deliberadamente, porque simplemente le dio la gana no obedecer, pues se puso a juntarle. Moisés hace caso a Dios y le quitan la vida. Entonces, eso queda como un recuerdo por generaciones. Llegamos hasta el momento en que estas mujeres eh, están viendo todo lo que pasó y ellos simplemente cuando llega el día de reposo ya no pueden hacer nada, no pueden hacer nada, no pueden trabajar ni nada. Pero miren ustedes la capacidad de estas mujeres inteligentísimas, inteligentísimas, porque ellas lo que hicieron fue, eh, según dice Lucas, y aquí es donde le voy a pedir, no sé, hermano, algún hermano o el hermano Manuel que tenga ahí Biblia cerca. Ajá. Perfecto. Lucas 23:56 para que me lo lea, hermano, por favor. Lucas 23:56. Dice así, cuando regresaron, prepararon especies aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Vea la capacidad de la mujer, ¿verdad? Que ellas, ahora vamos a ver cómo es que ellas estaban en todas. Y lo importante de esto es que ellas sabían que la situación estaba deprisa porque ya estaba el día de reposo, ya estaba llegando. Entonces, ¿qué hicieron ellas? En lugar de quedarse ahí llorando y todo eso, lamentándose lo que no pasó, ellas estaban preparadas. Ellas tenían una fortaleza tan grande que lo que hicieron fue lo que acaba de leer el hermano. Ellas no se quedaron queditas, inmediatamente, es que es una cosa inmediata. Leas, hermano, Juan capítulo 19 versículo 39, porque también tenemos a un hombre que está haciendo lo posible para preparar el cuerpo del Señor y que no se malee, no esté malo, ¿verdad? Juan 19:39 nos dice acerca de este Nicodemo y lo que hizo. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Entonces, este hombre hace esto no porque, bueno, no lo dice, ¿verdad? Era un hombre sabio, era un hombre ya mayor, así que tenía sabiduría en cuanto a esto. Pero ellos no estaban ahí como diciendo, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. No, no. Es que las mujeres son las que impulsaron todo esto. Las mujeres fueron, prepararon, hicieron todo este tipo de ungüentos y todo eso porque sabían que el cuerpo había que cuidar, el cuerpo del maestro había que cuidarlo. Imagínense cómo ese cuerpo del Señor que Dios había preparado para que morara el Espíritu de Dios ahí, la tenacidad y también el compromiso de cuidar ese cuerpo mientras estaba muerto el Señor, mientras su espíritu había salido de ahí, de él, de su cuerpo. El espíritu del Señor tenía que regresar ahí, tenía que volver a ese cuerpo. Y mientras qué, ¿qué iba a pasar? Bueno, Dios, sabiendo el corazón de estas mujeres, sabiendo el corazón también de Nicodemo, entonces sabe y está tranquilo porque sabe que estas personas iban a hacer lo imposible para poder ayudar a que
el cuerpo se preservara. Esas son cosas que uno no las nota, pero cuando uno las lee y las analiza, uno dice qué cosa, ¿verdad? Hasta en lo más mínimo, hasta en el más mínimo detalle, Dios pues ve y alaba a las personas que se encargan hasta el más mínimo detalle, ¿verdad? Unos, las mujeres no eran aquí grandes predicadoras que hablaron en un púlpito para convencer los corazones de los hombres y las mujeres. No, no, solo estaban fijándose en detalles, pero Dios estaba tranquilo porque sabía que estas mujeres, en lo que realmente importaba en ese momento, ellas iban a encargar junto con Nicodemo. Pero entonces dice aquí, cuando pasó el día, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Fueron a comprar especias aromáticas, pero ya ellas tenían preparado todo lo que tenían que utilizar para hacer que el cuerpo se preservara, según las costumbres, según el conocimiento que ellos tenían en cuanto para preservar un cuerpo ya fallecido. Ya ellas tenían todo eso preparado, pero todavía les faltaba alguna cosa más porque las sorprendió. El asunto fue que los sorprendió el día de reposo. Eh, por ejemplo, vamos a ver, leamos Marcos el capítulo 15, hermano, leamos Marcos capítulo 15 versículo 40. Ahí, Sí. ujú, Había Mar- también unas mujeres ah, mirando de lejos, entre las que estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. ok, vuélvalo a leer, hermanito, otra vez, por favor. Sí, dice, había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Ok, ve aquí importante. ¿Qué estaban haciendo las mujeres? ¿Estaban qué? Mirando de lejos. Ellas no podían, no tenían el poder, no tenían la influencia, no tenían la fuerza para impedir lo que estaba sucediendo. Que estaban mirando de lejos, cómo crucificaban a su maestro. No tenían la fuerza, pero estaban atentas, observando, meditando, viendo qué iba a pasar, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué dice el versículo 46 del capítulo 15, hermano? 46 y 47, puede leer los dos. Sí, quien compró un lienzo de lino y bajando el cuerpo de la cruz, lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, estaban mirando dónde lo ponían. Otra vez, ve que ellas no pierden, ellas están tan atentas de su maestro, a pesar de que él ya había fallecido y a pesar de ese golpe tan duro que han recibido en su corazón, ellas lo único que están pensando es, ¿qué va a pasar con ese cuerpo? Es el cuerpo de mi maestro. No puede ser que lo tiren a un foso, lo tiren ahí, lo dejen ahí, no puede ser. Nicodemo también tenía ese sentimiento porque dice que él fue y compró una manta. La plata era lo de menos. Nicodemo estaba tan preocupado también por esa situación, pero él tenía el respaldo de las mujeres también. Entonces las mujeres estaban fijando dónde lo habían puesto. ¿Por qué? Porque la idea de ellas era mantener, preservar ese cuerpo ya fallecido. Ellas no estaban pensando, así como el Señor va a resucitar, entonces hay que preservar ese cuerpo porque el Señor va a resucitar. No, no dice eso. Sin embargo, pues tampoco podemos descartar la fe que ellas tenían. Pero más que convicción, más que confianza, ¿sabe qué es lo que les rebosaba a estas mujeres? Era agradecimiento. Por ejemplo, cuando hablamos de María Magdalena, hablamos de una persona que, pues, el Señor le había sacado 7 demonios. María Magdalena era una mujer atribulada por demonios, donde los demonios en esa época lo que hacían era, pues, estragos en la mente y en las emociones. Y no hubo nadie que le ayudara a esta mujer.
Y Jesús sí se preocupó por ella. Jesús sí la miró. Jesús no pasó desapercibido porque las mujeres en esa época, mucho menos con este tipo de situaciones, ¿se acuerdan la Sirofenicia, la mujer que tenía la hija con un demonio, que el mismo Señor le dijo, no es bueno echar la bendición o el pan a los perros, le dijo Jesús. Y eso no es una cuestión despreciativa, pero es una cuestión realista. Jesús no vino a llamar a los de afuera, vino a llamar a los de adentro. Esa era su misión. Y no podía Jesús simplemente andar haciendo derroches de sus poderes porque él no era ¿cómo se llama? Un exhibicionista. Jesús venía con un propósito. Pero ¿qué le impactó a Jesús? Que dijo la mujer, sí, pero otra vez, ¿verdad? Lo que tiene en la mente la mujer, ¿verdad? Sí, pero también los perros de las migajas de la mesa que caen, ¿verdad? Se alimentan. Y Jesús le impacta eso porque esa es la emoción que tiene la mujer, la estabilidad emocional que tiene una mujer cuando se propone a, a enfocarse en algo, a hacer algo importante, ¿ves? Por eso es que esto es tan bonito, hermanos, esto es tan importante que nosotros lo prediquemos, lo exaltemos, porque a veces en tiempos modernos, la mujer eh, s- lucha por parecerse al hombre y tener la habilidad de tomar decisiones y de querer hacer que la mujer sea resaltada como lo es el hombre, admirada como es el hombre, que tiene las mismas capacidades y las mismas fortalezas como lo es el hombre, haciendo de esto una competencia tribal, ¿verdad? ¿Quién gana, el hombre o la mujer? ¿Quién es más astuto, el hombre y la mujer? ¿Quién tiene más libertades, el hombre o la mujer? Cosa que el diablo ha estado alimentando por mucho tiempo para que esto suceda. Pero en realidad, ¿cómo es que Dios ve la situación y cómo nosotros tenemos que verlo también? Hay un rol, un papel que juega el hombre y un rol y un papel que juega la mujer y los dos son importantes en su naturaleza, en su conducción. Los dos son muy importantes porque los dos tienen que complementarse, los dos tienen que trabajar juntos. Y por eso es que en esto podemos señalar que esta María Magdalena estaba tan agradecida por lo que le pasó que ella no estaba esperando nada a cambio, ella solamente estaba agradecida. María, la madre de Jacobo, también, y Salomé. Estos son personajes que en otros testamentos, como en Lucas, en Juan, hablan un poquito acerca de ellas, quién era y todo eso. Yo no voy a ahondar mucho en esto porque el asunto, lo único que voy a decir acá es que en esa época el nombre María era muy utilizado. eh, Tenemos aquí varias Marías, ¿verdad? Y había mucho más Marías. María Magdalena, María la madre de Jacob, María la, la esposa de un superintendente, estaba María la hermana de Lázaro, casi todas se llamaban María en esa época. Y porque la palabra María tiene un significado muy profundo. De hecho, hay debates, todavía no se ponen de acuerdo de qué realmente significa María, dependiendo del término original, sea en griego o en hebreo. Y por eso no quiero andar mucho en todas estas cosas, pero sí en la personalidad de cada una de ellas, por lo menos la que nos permite observar, porque en alguna de ellas no es mencionada más. ¿Verdad? Estamos la María, la madre de Jacob y de Juan, ¿verdad? Que eran ¿cómo se llaman? Los Boanerges, ¿se acuerdan? Que cuando llegó la mujer le dijo que le permitiera que uno se sentara a la izquierda, otro a la derecha, ¿se acuerdan? Él era una madre deseando que sus hijos tuvieran participación con, con Jesús ahí. Todo este tipo de personas, en este caso mujeres, qué personalidades más increíbles, que tienen que ver con aspectos de agradecimiento y de fidelidad. Eran muy fieles, ¿verdad? A lo que pasaba. Así que bueno, ya el tiempo nos alcanzó. Vamos a dejarlo ahí.
Vamos a simplemente a ver eh, más adelante contextos y preparativos de todo esto que estamos viendo en el versículo uno. El uno y el 2 van a tomar un poquito de tiempo, pero ya después de ahí vamos a ir un poco más corridos. Pero lo que quería resaltar era este punto de la mujer y de lo que hacía, ¿verdad? Así que vamos a ver que primeramente ellas estaban deseando que pasara el día de reposo, pero no incumplieron el día de reposo, se sujetaron como el Señor les había mandado que habían que sujetarse a la ley, ellas se sujetaron, pero estaban pendientes. Después, cuando pasó el día de reposo, llegó el primer día de la semana, ellas antes de que saliera el sol, ya ellas estaban listas con lo que habían preparado y fueron a comprar especies aromáticas y todo para seguir con la preparación, ¿verdad? Y este tipo de mujeres en especial, más que convencidas de que el Señor iba a resucitar, lo que tenían era un corazón completamente agradecido de lo que el Señor Jesús había hecho por cada una de ellas. Así que hay mucho ahí que podemos adoptar, tanto hermanos y hermanas, para poder ponerlo en práctica también. Sería todo, mis hermanos. Que el Señor los bendiga.